Mensaje para la iglesia de hoy con el hermano Denis Salgado. Dios en su amor y en su misericordia sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Lo hace de diferentes formas, pero hoy vemos un pueblo rebelde que no atiende la voz de Dios y cierra sus oídos para no escuchar palabra del Eterno. Por esta razón muchos cristianos se perderán. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero somos nosotros los que nos alejamos y despreciamos la salvación de nuestro Dios amado. Hoy Dios, a través de su palabra, nos está llamando. Nos está llamando al arrepentimiento genuino, de frutos reales y no de mentiras. Ya basta de estar jugando a ser cristianos. Cristo viene por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia leal, una iglesia que ame a Dios, una iglesia que esté preparada para su venida, una iglesia que entienda las normas y las leyes de Dios, una iglesia dispuesta a cambiar por amor a Él, una iglesia obediente, una iglesia apartada de las cosas de este mundo, una iglesia viva, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, una iglesia que solo viva para el eterno Dios, una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia santa. ¿Seremos nosotros esa iglesia la cual Dios está esperando que nosotros seamos? El tiempo se agota y la gente no se ha salvado todavía. Millones de cristianos se perderán por no arrepentirse de verdad. Se perderán por no querer cambiar. Se perderán por rebeldes. Se perderán porque nunca entregaron su corazón totalmente a Dios. Se perderán porque amaron más las cosas de este mundo. Se perderán porque nunca guardaron la palabra de Dios en su corazón. Por un oído entró la palabra de Dios y por otro oído salió la palabra de Dios. Nunca amaron las palabras que salían de la boca de Dios. Ahí será el lloro y crujir de dientes para muchos. Por tanto, es de vital importancia analizar profundamente cómo estamos delante de la presencia de Dios hoy. Uno de estos llamados que Dios nos hace en su palabra es mantener nuestra lámpara encendida. Y como punto número 2, preguntarnos cómo estoy caminando delante de Dios en este momento. El tema de hoy, las 10 vírgenes, la iglesia por la que Cristo viene. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como vemos, amados hermanos y amigos, esta palabra que Dios nos da en Mateo 25 es realmente para la iglesia. Es para el pueblo de Dios. Esta palabra no es para el inconverso. Esta palabra es para la iglesia. Hay dos grupos de personas en esta parábola.
5 de ellas prudentes y 5 insensatas. ¿A qué grupo pertenece usted? Pregúntese ahí, ¿a qué grupo estaré perteneciendo yo en este momento? Porque déjeme decirle, estimado oyente, que usted pertenece a uno de estos dos grupos. Al grupo de las prudentes que se salvan y entran a la gloria de Dios, o el grupo de las insensatas que se pierden en las tinieblas, en la condenación eterna. En el libro de Apocalipsis, Dios hace varios reclamos a las iglesias en ese tiempo. De igual forma, Dios está reclamando a la iglesia de hoy. A una de esas iglesias le dijo que había dejado su primer amor. A otra le dijo que necesitaba arrepentirse. A otra le dijo que toleraba una falsa profetisa, toleraba aquellas falsas palabras de aquella mujer. A otra le dijo que estaba dormida. Y a otra iglesia Dios le dijo que estaba tibia y por tanto iba a ser vomitada de su boca. Como primer punto, mantén tu lámpara encendida. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Como vemos, estas doncellas se unen con un propósito, y es salir al encuentro del esposo y poderlo dirigir, llevar, danzar delante de él hacia las bodas. ¿Cómo salieron estas vírgenes? Estas vírgenes salieron con alegría, salieron con regocijo, salieron con mucha fe, salieron con determinación, salieron dispuestas a pagar el precio, salieron con aceite y lámparas en sus manos, salieron con esperanza de recibir al esposo en el camino y poder entrar a las bodas con él. Así como comenzamos todos en ese primer amor. Pero hoy muchos han dejado su primer amor y ya no están en el camino de Dios. Están en el mundo, sucios, hambrientos, necesitados espiritualmente. Y otros que dentro de la iglesia ya días dejaron su primer amor. Van a las iglesias, cantan, predican, oran, ayunan, leen la palabra, pero no sienten nada. Sencillamente, amados hermanos, porque sus lámparas se les ha apagado. El aceite del Espíritu Santo ha menguado en sus vidas y tienen sus lámparas apagadas. Pero algo terrible ocurrió en el camino, cuando el esposo se tardó. Fue ahí donde quedaron evidenciadas todas estas doncellas, unas para bien y otras para mal. Fue a la medianoche que despertaron de su sueño, al oír un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fue en la búsqueda, fue en el tiempo de esperar al esposo donde todo salió a luz. Si alguien les hubiera dicho antes de salir a estas doncellas, a estas muchachas: ustedes están mal, ustedes no pueden salir así a esperar al esposo, no están preparadas para salir al encuentro del esposo de esa forma. Hay cosas que no están bien en ustedes, por tanto, examinen antes de salir al encuentro. Y vean sus vidas, vean sus lámparas, vean sus vasijas, vean su aceite, vean que todo esté bien, que todo esté en orden y no les falte algo en el camino. No hubo nadie que pudiera advertir a estas doncellas. No hubo nadie que pudiera hacerles ver su condición, cómo iban al encuentro del esposo. Pero hoy, amados hermanos, estamos anunciando la palabra del Señor como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Dios quiere que nos arrepintamos y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Su palabra dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Dios. Pero hoy Dios sigue llamando a su iglesia. Depende de nosotros atender la palabra del Señor. Dependerá de nosotros prepararnos para el encuentro con nuestro Dios.
Hoy es necesario que examinemos nuestra vida delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. No importa la condición en que usted se encuentre en este momento. Si usted viene ante Dios humillado, Él es fiel y justo para poderle restaurar. Si usted ha sido un ministro de Dios tiempo atrás, pero hoy se encuentra usted con esa lámpara apagada, descarriado en el mundo, hoy es tiempo de salvación para usted. Hoy es tiempo de perdón. Hoy es tiempo de restauración. La demora del esposo puso en evidencia la preparación de estas vírgenes, de estas doncellas. En una boda judía el esposo llegaba por la noche y el tiempo de espera era incierto. Esto, amados hermanos y amigos, nos sirve como un paralelo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuyo momento es desconocido. Dice su palabra que ni los ángeles conocen el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a recoger a su pueblo, a su novia de este mundo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vemos dos grupos de personas que piensan distinto, dos grupos de personas que razonan distintos. Escuche bien, dos grupos de personas que ven de forma diferente la vida, el panorama. ¿En qué grupo se encuentra usted? Porque esto es de vital importancia, estimado hermano y amigo. Significado de prudente: sensato, juicioso, cauteloso, precavido, reflexivo, razonable, discreto, moderado. Escuche bien. Estas vírgenes prudentes tenían todas estas cualidades. Ellas podían reflexionar, ellas podían analizar, ellas podían ver las circunstancias que podían tener, las adversidades que podían tener en el camino. Estas doncellas tenían esas cualidades. Eran personas que reflexionaban, eran personas que analizaban. Y por ser prudentes, amados hermanos, ellas entraron al reino de los cielos. Escuche bien, estas doncellas tenían la capacidad de reflexionar. Estas doncellas tenían la capacidad de ver las adversidades que podían pasar en el camino. Y ellas se prepararon. Tomaron sus lámparas llenas de aceite juntamente con sus vasijas llenas de aceite. Significado de insensato: necio, irrazonable, loco, inconsciente, imprudente, irreflexivo, irresponsable y tonto. Escuche bien, qué lamentable. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo se encuentra usted? En las personas que piensan, en las personas que analizan y que ven cómo se están conduciendo con Dios. O de estas vírgenes insensatas, necias y tontas, que no pudieron reflexionar cómo se estaban conduciendo, no pudieron ver cómo iban en el camino, no pudieron analizar. Escuche bien, qué triste, no pudieron analizar y ver los problemas que se podían presentar en el camino. Ellas solo llenaron sus lámparas y sus vasijas iban vacías. Ahora la pregunta sería: ¿cómo está su lámpara? ¿Cómo está esa vasija? ¿Tiene usted el suficiente aceite para la espera de nuestro Señor Jesucristo? ¿O se le está apagando la llama? Por esta razón, hoy más que nunca deberíamos examinar y arreglar nuestra vida con Dios y hacernos preguntas.
¿qué tipo de cristiano soy yo? ¿De qué estoy lleno yo realmente? ¿Del Espíritu Santo o de la carne? Los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas a estas. Mas los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:19 al 23. Porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Amados hermanos y amigos, somos hijos de luz, somos diferentes, pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nuestra lámpara se va apagando, cuando nuestra llama ya no tiene el aceite, el combustible, nosotros venimos a convertirnos en tinieblas. Entonces comenzamos a dar frutos malos. Ese es el plan de Satanás para nosotros. Ese es el plan de Satanás para usted. Que usted dé frutos malos. Que usted apague su lámpara por completo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Escuche bien el atrevimiento de estas insensatas. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hay cosas que usted no las puede compartir. Hay cosas que usted, estimado hermano, no las puede dar. Y estas vírgenes piden aceite para sus lámparas. Significado de aceite: Espíritu Santo, consagración, santidad, gracia divina. En otras palabras, estas vírgenes insensatas eran escasas del Espíritu Santo, eran escasas de consagración, eran escasas de santidad y pureza, eran escasas de la gracia divina del Cordero de Dios. La pregunta sería: ¿de qué está escaso usted? ¿De qué escasea su vida? ¿De la presencia de Dios? ¿Del amor? No puede amar. ¿Del perdón? No puede perdonar. ¿De qué está escaso usted? ¿De la santidad? Amados hermanos, hoy es tiempo de salvación y perdón para todos nosotros. Estas vírgenes salieron con alegría, salieron con lámpara y aceite en sus manos, salieron danzando con la esperanza de recibir al esposo y poder entrar junto con él a las bodas. Pero en el camino ellas quedaron evidenciadas, 5 para bien y 5 para mal. Dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tenían lámparas, tenían aceite. Aparentemente hasta aquí todo está bien. Ellas cantaban, ellas adoraban a Dios. Tal vez iban a las iglesias todos los días. Tal vez, amados hermanos, eran predicadoras. Hasta aquí todas ellas estaban enfocadas y anhelaban recibir de todo corazón al Señor y poder entrar en las bodas juntamente con Él. Pero el problema para 5 de ellas eran que sus lámparas se apagaban rápidamente por falta del aceite, por falta del Espíritu Santo en sus vidas. No estaban llenas del aceite. No estaban llenas del Espíritu Santo estas doncellas. ¿Pero por qué no estaban llenas? Sencillamente por descuido, por querer vivir a su modo, por querer vivir a su manera y no a la manera de Dios. Había un problema, era que su llama de sus lámparas se apagaban. Escuche bien, qué triste, amados hermanos. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La unción, amados hermanos y amigos, tiene un precio. Es la intimidad con Dios, es la búsqueda a diario con Dios. Cuando usted busca a Dios, usted se llena de la presencia de Dios. Viene el Espíritu Santo y lo unge con ese aceite poderoso. Hay cosas que no se pueden comprar. Estas insensatas muchachas piden aceite a las prudentes, y las prudentes le dicen: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La unción tiene precio. Es la búsqueda a diario de Dios. Y no se puede compartir ni regalar. No se puede comprar en un supermercado. Se logra, se gana de rodillas, humillados ante Dios. Pero tristemente hoy hay muchas lámparas apagadas por falta de aceite. Y sus llamas se apagaron. Ese fuego se apagó. Pero hoy la puerta está abierta para todos nosotros. Quedan milésimas de segundo para que la puerta se cierre. Escuche bien, quedan milésimas de segundo para que la puerta se cierre por completo. ¿Cómo está nuestra lámpara hoy? ¿Está llena de aceite? ¿Está llena de la presencia de Dios? ¿O está vacía? La palabra del Señor dice que vengamos al arrepentimiento. Al que a mí viene, dice Dios, yo no le echo fuera. He aquí, vengo pronto, dice Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Qué triste va a ser ese día cuando la puerta se cierre y algunos cristianos se queden afuera. Muchos dirán: Señor, Señor, yo soy tu siervo. Señor, yo predicaba en las calles. Señor, yo era pastor. Señor, yo era apóstol. Señor, yo era salmista. Llenaba estadios cantando. Señor, yo grabé 20 CD, grabé discos y cantaba en los estadios, llenaba estadios. Señor, ábreme la puerta. Otros dirán: Señor, yo ayunaba día y noche. Otros dirán: Señor, yo pastoreaba iglesias grandes, era misionero, era evangelista. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No sé quiénes son ustedes. No los puedo ver, no los puedo distinguir, porque ustedes están en las tinieblas. Enciendan sus lámparas para que yo pueda ver. Amados hermanos, hoy es tiempo de salvación. El día del Señor viene. Hoy más que nunca debemos estar preparados, consagrados, apartados, separados de las cosas de este mundo. Ya basta de estar jugando a ser cristiano. Dios no acepta cristianos mediocres, cristianos tibios, fríos. Dice la palabra del Señor que serán vomitados de la boca de Dios. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice su palabra, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Proverbios dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo estoy caminando yo delante de la presencia de Dios en este momento? ¿Voy caminando como Dios manda? ¿Estoy dejando las cosas que Dios quiere que deje? ¿O hay cosas en mi corazón que no puedo dejar? Pero hoy es necesario que se la digamos a Dios. Hoy es necesario que le digamos al Señor: Señor, no puedo cambiar en esto. Soy muy rebelde, Señor, ayúdame. Señor, no puedo cambiar en esto, pero hoy vengo delante de ti para que tú me cambies. Porque no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, lo que sale del corazón. Hoy es necesario que vengamos como ese hijo pródigo. El hijo pródigo, estimados oyentes, era un hijo perverso, era un hijo malo, era un hijo desleal con su padre, era un hijo que realmente no amaba estar con su padre. Pero este hijo así malo y perverso reconoció cuando estaba a punto de comer con los cerdos, reflexionó y dijo: iré a mi padre, le pediré perdón. Y este hijo se presentó ante el Padre y el Padre lo perdonó. Al que a mí viene, dice Dios, yo no le echo fuera. Pero hoy es necesario que de todo corazón,
con un corazón sincero vengamos delante de la presencia de Dios y le digamos: Señor, tengo problemas para seguirte, ayúdame, Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 vírgenes se cansaron, todas ellas. Como hoy nosotros podemos estar cansados y a punto de no seguir adelante en el camino de Dios. Ese es el plan del diablo, que nosotros no sigamos en el camino de Dios. El plan de Satanás es desanimarnos, es cansarnos, es destruir nuestra fe, es desalentarnos, llenarnos de pecado. El enemigo quiere que seamos insensatos, tontos. Satanás quiere que nosotros descuidemos nuestra salvación. Pero ¿qué hicieron las vírgenes mientras esperaban al esposo? ¿Qué hicieron estas muchachas, estas doncellas? Se descuidaron todas. Todas se durmieron. Todas estaban juntas. Todas se conocían. Las prudentes vieron que las otras muchachas no tenían suficiente aceite, pero no les pudieron decir a tiempo. Las insensatas vieron que las 5 prudentes tenían aceite, pero no les importó. ¿De qué hablaron estas muchachas? ¿De qué hablaron estas doncellas? Tal vez de los bienes que poseían, tal vez de los afanes de la vida. ¿De qué hablaron estas doncellas? Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, escuche bien, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hoy Dios está dando salvación. Mañana puede ser muy tarde. Mañana usted puede lamentar. Hoy acérquese a Dios. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es velar? Velar es estar alerta, ser vigilante, ser guardia, estar atento, preparado. Hoy Dios quiere una iglesia que esté preparada para su venida. Hoy Dios quiere un pueblo que esté atento a las cosas que están sucediendo. El resumen de esta palabra es muy importante. La historia relata que 10 vírgenes fueron invitadas a una boda y salieron con sus lámparas para esperar al novio y guiarlo al banquete que se celebraría en la noche. 5 de ellas eran prudentes, llevaron suficiente aceite extra en vasijas juntamente con sus lámparas, y 5 de ellas eran insensatas, solo llevaron sus lámparas sin aceite de reserva. Escuche bien. Como el novio se tardó, todas las vírgenes se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, un anuncio, y era la llegada del novio. Todas se levantaron para preparar sus lámparas, pero las insensatas se dieron cuenta de que no tenían suficiente aceite y sus lámparas se apagaban. Las insensatas pidieron aceite a las prudentes, pero éstas se negaron a darles el aceite, porque hay cosas que no se pueden dar, hay cosas que usted no las puede compartir. El Espíritu Santo que mora en usted, amados hermanos, y si usted tiene presencia de Dios en su vida, es porque usted ha tratado de buscar, de someterse a Dios. ¿Y cuál es el significado que nos deja esta enseñanza? Escuche bien ahí para los que anotan. El novio representa a nuestro Señor Jesucristo y su llegada simboliza su segunda venida. Las 10 vírgenes simbolizan a los creyentes o miembros de una iglesia. El aceite simboliza al Espíritu Santo, la fe, la sabiduría,
la preparación espiritual y personal